¿Qué tal? Saludándoles de nuevo, como cada semana, como cada oportunidad que el Señor nos da para poder meditar en su palabra, para poder estudiar la Biblia y sobre todo para poder entender cuál es ese plan que Dios tiene para nuestras vidas por medio del escrito bíblico. Gracias siempre a nuestro Señor por el tiempo que nos da y sobre todo porque tenemos la libertad de poder abrir la Biblia sin ningún impedimento, sin ningún inconveniente, y cada momento que lo hacemos está allí el Espíritu Santo listo para darnos la sabiduría, la comprensión, el discernimiento y que nosotros tengamos claro todo lo que Él quiere que entendamos. Eh, Estamos cada semana progresando, avanzando en ese estudio, eh, tratando de comprender algunas de esas inquietudes que se nos presente quizás, también disolver cualquier duda, confusión que se pueda tener, pero como siempre insistiré, esto no es por medio de la persona que habla, sino es directamente por la dirección del Espíritu Santo, que es quien da la comprensión del el entender el escrito bíblico. Siempre debemos llevarlo eso claro, de que la persona que enseña es apenas un medio, es como un canal, es un, como pongamos así, como un tren que va por la riel y que lleva una encomienda hasta la estación siguiente. Esa es la persona que enseña, es la que lleva esa encomienda que el Espíritu Santo le encargó, le dio para la siguiente estación, es decir, la persona que aprenda pueda transmitir también ese mensaje a otro. Eh, y estamos este día concluyendo o concluiremos en este video el primer personaje que se nos cita en el capítulo 13 del Apocalipsis, es decir, esta bestia que se le conoce como la bestia que salió del mar. A partir del próximo video, si es que el Señor permite que los llevemos, estaremos viendo el segundo personaje que es la bestia que sale de la tierra. Hace un par de semanas hacíamos una pequeña diferencia cuando empezamos este capítulo 13 de estos dos personajes. El uno, el que sale del mar o de la multitud o de entre la multitud, es el anticristo, que él viene a ejercer un poder más político. En cambio, el segundo personaje que está en la segunda parte de este capítulo 13 es un individuo, un ser que será más eh, poder o poderoso en el área religiosa. Y los dos mezclados, tanto el poder político como el poder religioso, le dan esa autoridad o abren el camino para el reino del mal, de estos 3 años y medio del reino del mal. Entonces, algo habíamos ya tratados en las 2 semanas anteriores sobre el anticristo, ¿no? Un personaje que, por obvias razones, lo que quiere hacer es simular la obra del Señor Jesús. Él viene, como ya lo vimos, de eh, el mar, ¿no? De la confusión que sucede o que sucederá en aquel tiempo por los acontecimientos dados en la tribulación, la muerte, las persecuciones, los fenómenos naturales. Todo eso será como que un caldo de cultivo para que este anticristo aparezca y ofrezca algo que el mundo estaba necesitando, que será la paz. Este personaje, como lo vimos en el versículo 1, tenía una semejanza a lo que eran los imperios mundiales que han existido en la humanidad, tanto el babilónico como el medo-persa y el griego. Y llegando a la cúspide o llegando a el clímax en lo que es el mismo imperio romano. Es decir, que ese imperio romano estará reconstituyéndose en 10 naciones que serán las que sean las que le abran el camino al anticristo. Será un líder que tendrá el dominio mundial. ¿Por qué? Por lo que vimos la semana anterior. Él simulará una herida mortal y él simulará volver a la vida después de haber tenido esa herida mortal. Es decir, querrá parecerse hasta en el episodio de la resurrección al Señor Jesús. Pero ya estamos claros con este evento. Solo Jesús, solo Dios Padre, tiene la autoridad de dar vida y de quitarla. Ni el mismo Satanás puede hacerlo. Por eso como Pablo cuando lo cita en Corintios capítulo 15, primera de Corintios 15, hablando de la resurrección, dice que Él es las primicias, Jesús, porque Él es el
único que ha vencido la muerte. Y el episodio llevó a engañar a mucha gente del periodo este de la Gran Tribulación. Y es tal y cual sucede ahora, como mucha gente se engaña con muchas cosas externas, ¿no? Se engañan quizás con reuniones con mucha luz, grupos de música muy impactantes, predicadores que les motivan más que enseñarles, y todo eso lleva a engañar a la gente. En el tiempo de la tribulación sucederá este episodio. La gente mirará y dirán, oh, él volvió a la vida, este hombre regresó a la vida, y darán, como concluimos en el versículo 4, darán la gloria al anticristo y le honrarán al dragón, es decir, a Satanás. Eso es lo que Satanás ha querido hacer desde el principio de la humanidad, llevarse él la adoración, llevarse él eh, el tributo que solo le corresponde a Dios. Porque al final de cuentas, al ser Satanás un ser creado, no tiene por qué llevarse la adoración, pero es más o menos como esas películas que el villano está a punto de lograr su fin, ha hecho todo, ha movido todas sus piezas para poder tener el fin que le esperaba, y resulta que de pronto asoma a alguien y le corta sus planes. Algo así sucederá con Satanás. Él, durante el periodo de la historia, ha querido que la adoración sea para él. Se ha buscado personajes, se ha buscado reyes, se ha buscado religiones inclusive para que le rindan el tributo a él. No lo ha logrado, porque el tributo es únicamente para Dios. Pero al final, cuando ya no esté la iglesia y cuando Dios permita que esto también suceda, por un tiempo dice que la gente se postrará ante él. Él pensará que ya todo está hecho y que él tiene todo el tributo, pero nada más alejado de la verdad. Vamos a mirar ahora los versículos 5 al 10, como les anticipaba hace un ratito, para concluir el estudio de este anticristo, de este personaje que vino del mar, de esta bestia que vino del mar. Versículo 10 dice, versículo 5, perdón, dice, también se le dio boca que hablaba grandes blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí quiero que detallemos esto y aclaremos bien los términos y los verbos y las formas gramaticales con las que Juan se expresa aquí en esta versión, en la Reina Valera, en la más tradicional. Hay 4 veces que entre los versículos 5 al 7, 4 veces que se menciona se le dio. Exacto, porque hace un ratito acababa de decir, aun cuando la iglesia no esté, aun cuando el Espíritu Santo ya haya dejado esta tierra, aún así, para actuar Satanás deberá necesitar la autoridad de Dios. Aún así, el anticristo necesitará que le autoricen para hacer las cosas. Miremos en el versículo 5, dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. El anticristo era, como diría algún escritor, un bocón, pero en el sentido de irse contra la autoridad de Dios, más bien de querer irse contra la autoridad de Dios. Este personaje lo que empieza a hacer es hablar contra Dios, porque se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. También se le dio algo más, autoridad, pero es una autoridad limitada, no es una autoridad soberana como la que tiene Jesús. Jesús, cuando caminó sobre la tierra, él cumplió su plan, cumplió su propósito y dijo, se acabó todo. Todo está cumplido. Cuando lo dijo en la cruz, consumado es. Así que el único que tiene el derecho de actuar en el tiempo, momento que él quiera es el Señor Jesús. En cambio, el anticristo, él dice que se le tuvo que dar o se le dará autoridad por un tiempo limitado. Y aunque él quiera extenderse, aunque él quiera seguir trabajando en su obra macabra durante más tiempo, literalmente él tiene 3 años y medio y nada más. Y esa autoridad viene de Dios y punto final. Porque veremos qué pasa al final de la tribulación. Dice que se le dio una boca que hablaba blasfemias. Se le dio autoridad por 42 meses. ¿Qué más se le dio? Versículo 6. Dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí se abre un paréntesis en medio de los 2 puntos que les mencionaba sobre la autoridad que se le dio. Dice que con esa misma boca que hablaba blasfemias, utilizó esas blasfemias, dice,
contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Es decir, a partir de lo que sucedió en los versículos 3 y 4, que recibió el reconocimiento por su supuesta herida sanada, por su supuesta vuelta a la vida, este anticristo se cree con la autoridad o se cree con el derecho de poder hablar contra Dios y blasfemar contra el nombre de Dios. Además de eso, dice que también blasfema contra el tabernáculo, es decir, con su mismo trono, en otras palabras, ¿no? Porque si hablamos de tabernáculo, el tabernáculo era la representación de Dios en el Antiguo Testamento, en el templo, primero en medio del pueblo de Israel y luego en el templo de Jerusalén que fue construida por Salomón. Es decir, Satanás está hablando contra la misma autoridad, contra el mismo trono de Dios, contra la misma esencia de Dios. Además, añade y dice que este hombre, el anticristo, blasfemará contra todo lo que está en el cielo, es decir, contra los ángeles y contra los redimidos. Porque como ya lo hemos detallado en todos estos capítulos, la iglesia, los salvos, los que hayamos aceptado en algún momento a Cristo y pasemos a su presencia, estaremos allá, entonces el anticristo hablará contra todo lo que está en el cielo, dice. Dice que en el versículo 6, leo nuevamente, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Por qué? Porque, insisto, este ser creerá que tienes autoridad, que nadie más le podrá, como decir, pararle el carro y que él tendrá el derecho de hablar lo que sea. Pero ¿qué más pasa aquí? Versículo 7 dice, se le permitió, es la tercera vez que se repite esta frase, no, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y al mismo en el versículo 6 dice, en el 7, perdón, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está clarísimo esto, ¿no? O sea, el poder que tiene el anticristo no es emanado por sí mismo, es un poder dado por otra persona o por otro ser, que en este caso es Dios, que en el tiempo perfecto de Dios, Él permitirá que sucedan estos acontecimientos. Pero, ¿qué pasa aquí? Dice, ¿no? Primero, detallemos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué santos está hablando? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. A ver, aclaremos. Si hablamos de santos, hay en el Antiguo y hay en el Nuevo Testamento. Obviamente, aquellas personas ya salvas están, como les decía hace un rato, en el cielo. Entonces, ¿de qué santos habla? De aquellas personas, como ya lo hemos relatado también en todos estos videos, de aquellas personas que por una u otra razón se dieron cuenta, recapacitaron, comprendieron, abrieron su corazón, abrieron su mente, miraron desde otra óptica la situación de la tribulación y y llegarán a tener una fe tan firme que no quisieron reconocer al anticristo y más bien se mantuvieron firmes en la creencia en Cristo. A estos santos se refiere. Pongo ejemplos. Puede haber, serán casos reales de creyentes que hoy en este tiempo son creyentes solamente por, por una idea así fugaz, una idea vaga, ¿no? Saben quién es Jesús, hasta en cierto punto le llegan a temer, hasta en cierto punto hacen cosas para Él, pero nunca dijeron Jesús ven a mi vida. Y es como que se conformaron con ese costumbrismo, ¿no? De decir, como yo voy toda la vida a la iglesia, ya estoy del otro lado. Y habrá muchos de ellos que quizás no hayan reconocido. Pero cuando ya la iglesia sea arrebatada, entonces dirán, miércoles, esto era cierto. Esto era verdad, entonces me tengo que afirmar y se afirmarán. Y se mantendrán firmes porque saben lo que, lo que estaban viviendo, lo que vivirán en ese tiempo. A estos santos se refiere. Dice que se le dará autoridad para luchar contra ellos y no solamente para luchar contra ellos, sino también para vencerlos. Es decir, aquellos que se queden en el tiempo de la tribulación o que se queden para el tiempo de la tribulación tendrán que pasar mucha persecución en realidad. Tendrán que, como decir, validar su ticket para el cielo de una forma en realidad que llegará hasta su misma vida, hasta costarle su misma vida. Continuemos con el versículo 7. ¿Qué más nos dice la segunda parte?
que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, ese gobierno del anticristo no será exclusivamente porque ellos tienen poder sobre otros, sino será porque se le dio esa autoridad, sobre todo pueblo, lengua y nación. Es decir, será un gobierno universal, en otras palabras. Es como lo que se ha planteado, se está planteando hace varios años atrás, ¿no? Y les decía hace un rato, ¿no? El anticristo surgirá de todo lo que era el territorio del Imperio Romano. Y en realidad todo lo que es Europa mismo es como que una antesala a lo que será el tiempo del anticristo, porque si miramos, la mayoría de países europeos manejan una sola moneda, en sus reuniones manejan un solo idioma, tienen acuerdos comunes para prácticamente ser un solo país en toda la comunidad europea, sin fronteras. Los trenes cruzan sin ningún inconveniente, cruzan las personas de país a país, etcétera. Y lo que la humanidad busca o ha estado buscando es en realidad un líder mundial. Y ese líder mundial llegará en el tiempo de la tribulación. Entonces será, como dice, alguien que gobierne por completo las naciones. ¿Por qué? Porque este hombre al principio traerá paz, traerá seguridad, traerá lo que nadie, ningún emperador, rey, presidente, primer ministro, ninguno lo ha traído. Dirá entonces, miren, yo tengo la solución para los conflictos. Y hará armisticios con naciones que nunca se imaginaron tener paz. Habrá ayudas a países que nunca llegaron a ayuda ya. Quizás quitará la hambruna en muchos lugares donde han vivido comiéndose entre ellos por siglos, etcétera. O sea, traerá muchas alternativas y la gente dirá, oh, este personaje es diferente. Este personaje, miren, hizo un milagro enorme, volvió a la vida. Todos lo vimos. Y será un líder mundial. Por eso dice que se le dará autoridad en todo pueblo, lengua y nación. Pero qué malo dice el versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Interesante este versículo 8. ¿Quiénes le adoraron a Satanás y al anticristo? ¿Quiénes le rindieron la adoración? Dice, todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida. Me llama la atención, ¿no? ¿Quiénes están entonces inscritos en ese libro de la vida del Cordero? Por eso añade esta última frase, ¿no? Porque en otros pasajes bíblicos habla el libro de la vida, pero aquí dice el libro de la vida del Cordero. No debemos confundir el libro de la vida, porque a veces algunos dicen que ahí está, si se te borra del libro de la vida, entonces es porque perdiste la salvación. No, nada que ver por ese punto. La salvación es un regalo de Dios y la salvación es un regalo que Dios no nos los quita y no hay por qué quitarnos. Si pecamos, al final de cuentas podemos acceder al trono del Padre nuevamente por la sangre de Cristo. Pero a ver, ¿qué es esto del libro de la vida del Cordero? Cada persona que recibe a Cristo en su corazón, desde la primera persona que lo hizo hasta la última que le hará, es anotada en este libro de vida, de la vida eterna, con la misma sangre de Jesús. Y su nombre está escrito allí para la eternidad. Entonces, por obvias razones, si hubo alguien que no lo hizo, no lo reconoció durante su vida, ese nombre no va a constar nunca allí en ese libro. Y aquí dice justamente esto, que aquellas personas que le adorarán a Satanás, al anticristo, en el tiempo de la tribulación serán estas, las que nunca en su vida reconocieron a Jesús. Y es en realidad querer buscar algo a la fuerza, obligado o por las circunstancias. Porque miren, nadie en realidad, al final de los tiempos, nadie podrá decir, a mí nadie me habló del Evangelio. Nadie podrá excusarse y decir, es que yo nunca escuché que había un Jesús y un mensaje de salvación. Porque dice claramente Mateo que hasta el fin del mundo llegará el mensaje del Evangelio y allí vendrá el fin. Es decir, todos tendrán que escuchar por lo menos una vez para que no tengan ese pretexto de decir, mira, yo no escuché así que me la saco. No, nada que ver, sino que en realidad el mensaje de salvación llegará a cada persona, a cada individuo. Y aquella persona que no reciba por obvias razones su nombre no constará en el libro de la vida del Cordero. Su nombre no estará reservado
para vivir en una morada eterna por siempre con Jesús. Entonces, aquellas personas que no tuvieron a Cristo pensarán en su ignorancia espiritual de que este individuo es el Mesías. Este individuo, como hizo milagros, como hizo cosas grandes, es el Mesías, como es un líder mundial, como llegó con toda una autoridad a hacer cosas que nadie hacía, entonces este, dirán, es el Mesías. Lastimosamente esa gente está en engaño. Notemos lo que dice el versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Dónde se mencionó varias veces esta frase? En los capítulos 2 y 3, cuando hablábamos del mensaje a las iglesias. Después de cada mensaje a cada iglesia, después de cada carta escrita a cada iglesia, al final el Señor Jesús, después de Juan de detallarle y dar una descripción final a cada carta, al final siempre decía, el que tiene oído, oiga. Pero quiero que notemos una diferencia. La frase de Apocalipsis 2 y 3 es, el que tiene oído, oiga. ¿Qué cosa? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿por qué aquí la frase se corta en la mitad? Porque aquí solamente dice el que tiene oídos, oiga. Por una simple razón. Porque la iglesia ya no está en ese tiempo, porque el Espíritu Santo ya no está en ese tiempo. Entonces ya no hacía falta decir lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque ya la iglesia está en el cielo. El Espíritu Santo se está gozando en la presencia de Dios. Entonces, si antes, hasta el capítulo 3 nos decía, el que tiene oído oiga, porque el Espíritu habla a las iglesias, era porque la iglesia todavía estaba aquí. Recordemos que en el capítulo 3, al final, entre el capítulo 3 y el capítulo 4, vino el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y ya no hay más iglesia, ya no hay más Espíritu Santo. Entonces cuando Juan relata aquí, dice solamente el que tiene oído, oiga. Es decir, si tú quieres convertirte en ese tiempo, será muy difícil. Si tú quieres creer en Jesús, por más de que sí será cierto que alguien cree en Jesús allí, pero será muy difícil porque no habla Espíritu Santo. La creencia en Jesús ya no será como ahora, que se está prácticamente rogando, mira, Jesús murió en la cruz por ti, te presento el mensaje del Evangelio, etc. Allí será literalmente con su propia vida. Entonces, viendo esas aflicciones, muchos dirán, tengo que vivir firme en esto. Y oirán la voz de Dios, pero será a partir de castigos y a partir de persecuciones. ¿Y qué es preferible? ¿Creer todavía cuando tenemos la libertad y la disponibilidad de hacerlo por una convicción firme, o creer cuando alguien me está persiguiendo y me está matando? Creo yo, si somos sensatos, es creer ahora que todavía tenemos la libertad de hacerlo, antes que estar esperando que el anticristo me esté persiguiendo para matarme y decir, me mantengo firme en esta fe. Pero algo más para concluir esta parte de la primera bestia. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Exacto, porque esto es lo que pasará en ese tiempo con los santos o con los creyentes. Dice la parte primera, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Será muy duro en realidad todo ese tiempo, porque el anticristo mostrará en su primera parte una faceta de un ser humano filántropo, un ser humano pacifista, un ser humano caritativo, bondadoso, un ser humano abierto a todos. Pero cuando en realidad el anticristo se muestra tal y cual es, empezará la persecución y empezará a vivirse un reino de terror. Establecerse un reino de persecución y un reino que será de martirio total para aquellos que no le escuchen y no les sigan. Por eso repito una vez más, que es preferible creer ahora, ser fiel a Dios ahora cuando tenemos la libertad de hacerlo, o querer ser fiel allá en ese tiempo de persecución. No juguemos con fuego en realidad. No juguemos a ser el cristiano solamente cuando me conviene. No juguemos a ser el hijo de Dios solamente cuando me están mirando. No juguemos a ser un siervo fiel solamente cuando me toca hacer algo, pero el resto de mi vida no la aprovecho en beneficio de la obra de Dios. Y concluye la parte dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Exacto. Porque para ese tiempo de los creyentes deberán tener mucha paciencia y mucha fe. Porque si ahora, mientras el Espíritu Santo se pasea por toda la tierra, inclusive vive en nuestro corazón, somos tan necios, imaginémonos estando sin Espíritu Santo en ese tiempo.
Por eso concluye la primera vez y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, aquí en realidad se ve quién es quién. Aquí en realidad se demuestra quién en realidad quiere seguir adelante y quién en realidad quiere irse para atrás. La idea es que nosotros aprovechemos el tiempo cuando aún podemos hacerlo. Dice la palabra de Dios que los tiempos cada vez se hacen más malos. Por eso hay que aprovechar mientras el Señor nos da oportunidad de hacerlo. Es cierto que muchos queremos vivir la edad que nos corresponde, ¿no? Si soy adolescente, vivir la edad como la adolescencia. Si soy joven, vivir la edad como la juventud. Si soy adulto, de igual manera. Pero al final de cuentas, como dice Salomón al final de la Eclesiastés, cada uno de nosotros tendrá que presentarse frente a Dios. Cada uno de nosotros tendrá que presentarse frente al trono de Dios y allí tendremos que dar cuentas de cada una de las cosas que hemos hecho. Y esto no es amenaza para nadie, porque la palabra de Dios no amenaza a nadie, simplemente anticipa porque Dios nos ha dado oportunidades. Si de una viniera Dios a juzgarnos y a mandarnos al infierno de la nada, entonces Dios fuera injusto. Pero Dios nos ha dado a todos oportunidades de sobra para poder decir, Jesús te acepto o Jesús no quiero nada contigo. La decisión es personal a final de cuentas y cada uno de nosotros debe entender y comprender de que el plan de Dios es para salvación a toda la humanidad. Quien no le haya aceptado no es culpa de Dios, es únicamente decisión de la persona. Y si hay alguien en cambio que él ya le aceptó a Jesús en su corazón, pero aún sigue viviendo una vida que es más miserable que correcta, pues también hay que analizarse, porque esto en algún momento se terminará, se acabará y estaremos frente al trono de Dios. Hoy es el tiempo de poder reconocer en realidad y vivir una vida que al Señor le agrada. Si Dios lo permite, nos estamos mirando la próxima semana y concluiremos la segunda parte de este capítulo 13 que nos está hablando sobre estos dos personajes, la bestia. Dios les bendiga y que el Señor pueda guiarnos, darnos la sabiduría por medio de la dirección del Espíritu Santo para comprender su palabra y para entender su plan perfecto en nuestras vidas.